Buenas tardes. Cuando entro a esta casa, se me hace tan familiar que parece que no me he ido. Y por lo tanto, me salto el principio, porque pienso que el principio continúa a lo largo de los distintos programas que hemos hecho. El principio es que me llamo Alfonso Díaz y soy cirujano en el Hospital Sotero del Río los últimos 40 años. Se podría decir que tal vez de lo único que sé es de cirugía. Pero en los 40 años y en los 50 años que llevo de cirujano, he ido aprendiendo cosas. Y eso que he ido aprendiendo es lo que quiero que conversemos. Tal vez hay un error en el inicio. Este no es el programa de Alfonso Díaz. Es el programa de la Voz de Paine. Y es el programa de todos ustedes. Por eso quiero recordarles un número de teléfono. El 28241312. Ese es un teléfono en el cual ustedes pueden llamar durante el programa o llamar en cualquier momento de la semana y ponernos de acuerdo para conversar algo, para discutir sobre algo. Podemos también ponernos de acuerdo para que usted venga a este programa y podamos compartir el micrófono. Quiero transmitir la sensación de compartir un micrófono, de tener un micrófono para decir un par de ideas que no tenemos un espacio para expresar. Y a propósito de espacio para expresar, voy a hablar de un tema que me es muy propio a mí. Y voy a tratar a ustedes de incorporarlos a este tema que me es propio a mí. Vamos a hablar de la democracia. Y usted me dice, oiga, ¿y cómo que la democracia es propia a usted? Y van a darse cuenta a lo largo de los minutos que la democracia es propia de cada uno. Cada uno tiene una visión de la democracia. ¿Y por qué este tema hoy día? Porque en mi hospital hay una muy seria discusión sobre la construcción de un hospital nuevo. Pero, por un lado, están las autoridades del ministerio y, por otro lado, nosotros, los usuarios del hospital y los enfermos, los verdaderos usuarios del hospital, que no son tomados en cuenta en estas discusiones. Tengo una hipótesis de por qué no somos tomados en cuenta y voy a tratar de desarrollarla. He sido médico cirujano con 10 presidentes de la República. Esa es una historia que pocos pueden contar. Comencé trabajando en un hospital público con Jorge Alessandri. Seguí con Eduardo Frei Montalva, el original. Y continué con Salvador Allende. Aquí hubo una interrupción. Apareció el general Pinochet. Segunda interrupción. Se fue el general Pinochet. Pero estuvo en el poder muchos años. Entonces, cuando alguien dijo, volvamos a la democracia, nadie sabía qué es lo que era eso. ¿Qué es la democracia? La imaginamos de algunas maneras y es lo que hemos implementado. Esa implementación actual de la democracia no es la democracia en que yo comencé a vivir en este país y en que yo ejercí la medicina los primeros años. Vamos a contar algunas anécdotas, diría yo, para poder que ustedes imaginen qué es lo que yo comencé a sentir con
la democracia. Comencé trabajando en el Hospital de Constitución. Yo era médico general de zona, tenía 28 años. Eduardo Frei Montalva visita el hospital, visita la región y decide construir una posta en un lugar que a mí me parecía que no era necesario. Médico general en contra de la opinión de un presidente de la República. Y lo curioso fue que el médico general pudo llegar a convencer al presidente de la República en un diálogo directo de que cambiara su decisión. Y esa posta, que no tenía una verdadera utilidad, donde él la regaló en un gesto solidario con algunas personas, tuvo mucho más utilidad porque se transformó en el policlínico pediátrico para los niños que el hospital no tenía y que las mamás con sus niños chicos y los adultos se veían en un lugar mezclados. Esto nos permitió atender mucho mejor a los niños y obtener mucho mejor resultado, sobre todo del programa de control de niños sanos que en esos años estaba comenzando a implementarse en Chile. Cosa curiosa, ustedes se imaginan hoy día a un doctor de 28 años parado delante del presidente o la presidenta de la República diciéndole: querida señora, no, es casi un sueño. Para mí, eso que parece un sueño fue una realidad, y una realidad natural. El presidente Eduardo Frei Montalva no se sintió que yo faltaba el respeto, sintió que los dos estábamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible y que por lo tanto los dos nos debíamos un respeto recíproco. Ustedes han oído, por ejemplo, que hay cosas que no se pueden hacer porque la Contraloría dice que no. Otro problema de la democracia. Un año después de esta instalación de este policlínico, nos dimos cuenta que debíamos construir una nueva maternidad para que los partos ocurrieran en un local, en un lugar más cariñoso, más calentito y no mezclado con la sala común de hospital. Una mujer teniendo un hijo es un hecho muy especial en la vida y hay que protegerlo y hay que rodearlo de algodones, por decirlo de alguna manera. Entonces decidimos construir una maternidad. Solicitamos el presupuesto, llegó alguien del Ministerio del Departamento de Arquitectura y diseñó una maternidad que no cumplía los objetivos de este espacio protegido para el nacimiento del niño. Y nosotros decidimos rediseñar la maternidad. Y ustedes me dirán, pero si usted es un cirujano, ¿qué tiene de arquitecto? Nada. Pero hay arquitectos muy importantes cuando uno diseña una maternidad. Las madres que acaban de tener sus hijos. Así que le solicité la colaboración a las madres de los últimos 50 partos. Pedimos prestada una cancha de fútbol y con la ayuda de ellas diseñamos cómo ellas imaginaban una maternidad en la cual les gustaría estar y que tuviera un pabellón para cubrir las emergencias del sufrimiento fetal y que ese pabellón estuviera solamente destinado a ellas, cosa que no se usaba en los pequeños hospitales en ese momento. Tomamos la cancha de fútbol prestada y con ese carrito con tiza fuimos diseñando la maternidad que estas madres sugerían como un buen modelo de maternidad.
Después de haber hecho el rayado de esta maternidad en el suelo de una cancha de fútbol, pero había que saber si esta maternidad diseñada por la colaboración de las madres iba a funcionar. ¿Y qué hicimos? Sacamos catres de dentro del hospital y los pusimos en la cancha. Y imaginamos en forma concreta, con madres acostadas en los catres, cómo iba a funcionar esta maternidad, cómo iba a circular la camilla si una de ellas necesitaba llegar de urgencia hasta el pabellón. Y de esa manera hicimos una muy buena maternidad. ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que eso fue una malversación de fondos. Fue porque eran fondos destinados para cumplir otro proyecto que nosotros habíamos modificado. Tuve unos momentos de angustia. Un par de abogados me dijeron que me iban a meter a la cárcel. Pero como este fue un proyecto hecho con la gente de Constitución se encargó de responder ese sumario por mí y se encargó de obtener el apoyo necesario para que un miembro del Senado dictaminara unas horas de situación de excepción, de situación de catástrofe para Constitución, y eso me autorizó a hacer el mal uso de los fondos con el objetivo de hacer una mejor maternidad. Eso, alguien en este momento sale en el diario y le dicen, ¿usted hizo una malversación de fondos? Y el tipo se esconde, no quiere que sus amigos lo vean. En ese momento, mi concepto de la democracia fue estar orgulloso de mi malversación de fondos. Y llegué a decir una frase: el funcionario público que no hace una malversación de fondos con objetivos sanitarios, en este caso de los hospitales, una al año por lo menos, es un mal funcionario. Sigamos, porque esta historia mía de la democracia, que comenzó en mi época que yo ya tomaba responsabilidades con Eduardo Frei, siguió con Salvador Allende, pero yo ya era cirujano del Hospital Dr. Sotero del Río. Estábamos en una seria crisis de esterilización. Y en ese momento en Chile, un Chile mucho más pobre que el de ahora, no había cómo conseguir, comprar u obtener de alguna manera los esterilizadores necesarios para que el hospital funcionara en forma adecuada. Yo encontré una solución, que era traer unos esterilizadores que estaban en Sao Paulo, Brasil, y que el comprador no tenía interés en ellos. Dato que obtuve a través de las cadenas de amigos. No había tampoco manera de traerlos a Chile, porque había que hacer tantos trámites que podríamos habernos demorado un par de meses fáciles. Lo de los trámites ha sido siempre. Así que fui al patio de los Naranjos y me senté a las 3 de la tarde a esperar al presidente Salvador Allende. Cuando llevaba un par de horas, se acercó un GAP, ustedes no saben, eran la guardia personal, que para mí eran unos lolos, pero ellos tenían la sensación de controlar la vida del presidente. Y les expliqué, y me dijeron que no me iba a recibir. Y yo me quedé sentado hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche, el presidente Allende bajó desde su oficina, que en esa época quedaba al otro lado de donde está actualmente la oficina del presidente, bajando las escaleras, y yo le grité: doctor Salvador Allende. Entonces el guardia que estaba delante mío me dijo: usted no puede hablar con el presidente. Y yo volví a gritar: no quiero hablar con el presidente, quiero hablar con el doctor Salvador Allende. Y el doctor Salvador Allende me dijo: ¿y usted quién es? Yo soy el doctor Alfonso Díaz. Y cosa curiosa,
Le conté el problema. Y me dijo, ¿y qué hago yo? Aquí está escrito en un papel lo que usted puede hacer. Y yo hay una hojita. Se la pasé. Salvador Allende leyó la hojita, se dio vuelta y le dijo, edecán aéreo, esto me suena a algo que usted puede resolver. 3 días después teníamos los autoclaves en la puerta del Hospital Sotero del Río. ¿Por qué les cuento estas cosas? No se trata de que la cercanía de la gente de alta responsabilidad esté para todos los días. Se trata que tiene que estar, sí, para cuando son muchas las personas que se pueden beneficiar de esa cercanía con la autoridad. Y sobre todo, saber nosotros, todos los chilenos, que la cercanía respetuosa es una cercanía normal con la autoridad. Y eso es lo que hemos ido perdiendo. ¿Y cómo lo perdimos? Bueno, apareció Pinochet, y Pinochet durante no me acuerdo cuántos años, como 17 o algo así, nos metió en la cabeza que había una distancia entre el hombre que ejerce la autoridad y el que recibe los prejuicios y los perjuicios de esa autoridad. Bueno, cuando volvimos a la democracia, ¿qué nos pasó? Entramos en un periodo de recuperación de la democracia. Pero nunca hemos vuelto a sentir el aire de la democracia. Nunca hemos vuelto a respirar el aire de la democracia. Y nos ocurre con una cierta frecuencia de que alguien que ha sido cercano llega a transformarse en una autoridad y da la impresión que en ese momento se pone una gorra de general. Y ese es el punto que yo pienso que debemos en este momento tratar de recuperar. ¿Por qué tratar de recuperar? Porque estamos recuperando espacios en las situaciones en que la gente, por ejemplo, los estudiantes, salen a la calle y a través de una presión social, que en realidad es una presión que surge a través de los medios de comunicación y a través de otros sistemas, se ganan un espacio dentro de la democracia. Pero no creo de que sea el sistema normal. El sistema normal debe ser que nosotros todos tenemos el derecho a acceso, a participar del poder sin que el poder sea algo ajeno a nosotros. Nosotros somos parte del poder. Y nuestras autoridades tienen que sentir que el poder surge de nosotros. Yo creo que esto es muy importante porque nos encontramos en una situación en que hay un porcentaje muy grande de la población que no ejerce su voto. Y al no ejercer su voto, se margina de la representatividad. Y lo que es peor, le quita representatividad a nuestros representantes. Entonces nuestros representantes tienen que darse cuenta de que de alguna manera tienen que acercarse e interpretar esa cantidad de chilenos que en este momento se siente fuera del discurso histórico. Les voy a contar una anécdota al respecto. Hace unos años atrás se me ocurrió citar por el diario La Cuarta a los pacientes que estaban en lista de espera en el Hospital Sotero del Río. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que mi lista de espera no era real.
que había muchos otros pacientes que se habían quedado afuera y que no habían podido entrar a la lista de espera por distintas circunstancias. Ustedes imaginarán lo caótico de ese momento. Había desde personas muy contentas, porque de alguna manera podían transformarse nuevamente en lista de espera, hasta personas que querían, iba a decir degollarme. No, ninguno quiso degollarme, pero en un par de veces me saqué los anteojos por si acaso me llegaba un combo en la cara. Entonces, en esa situación, mi discurso fue el siguiente. El Sotro del Río y sus pacientes limitan al este con Argentina y al oeste con Chile. Nosotros tenemos que fraguar nuestro propio destino. Nadie nos va a ayudar a fraguar el destino. Voy a descansar un rato, porque lo que sigue voy a cambiarlo un poco. Y ustedes van a ver por qué lo voy a cambiar. Porque ahí les voy a ir contando. Buenas tardes por segunda vez. Espero que hoy día tengan un poco de paciencia conmigo, porque voy a hablar de cosas de mi hospital. En algún momento, hace un rato atrás, dijimos que las autoridades en este segundo periodo de democracia no eran las mismas que en el primer periodo de democracia que me tocó vivir. Y conté hechos que me ocurrieron con Eduardo Frei Montalva y con Salvador Allende. Vino el quiebre de la historia y al retomar la historia no retomamos exactamente lo que habíamos interrumpido. Retomamos una historia parecida a la que habíamos interrumpido. Y hice una analogía. Dije que cuando alguien llegaba a un cargo de alta responsabilidad, tenía la tentación de ponerse una gorra de general. Usé este término porque es la sensación que produce la autoridad cuando la autoridad no tiene una actitud de compartir sus decisiones. Una actitud no para lograr adeptos, una actitud para entre todos construir algo mejor. Conté el ejemplo del mapa y del plano de la maternidad de Constitución hecho con la ayuda de madres que habían tenido sus hijos recientemente. En la actualidad, en el Hospital Sotro del Río tenemos un proyecto de hospital nuevo. Más bien decir, un proyecto que ya dejó de ser proyecto y estaba incluso financiado. Este proyecto con respecto al hospital que actualmente tenemos nos permitía hacer 10.000 cirugías más al año y tener 40 camas más de tratamiento intensivo, entre muchas otras cosas. Se fue produciendo una discusión entre los que querían que el hospital se construyera en forma de hospital concesionado y los que eran partidarios de construirlo por administración directa. Y esta discusión entre personas que no somos nosotros ha llevado a que el proyecto esté en peligro de perderse. Y ese es el tema central. El tema central es que al 1,5 millones de personas que viven alrededor del Sotro del Río les puede ocurrir que se queden con 10.000 cirugías menos al año o con 40 camas de intensivo menos.
Y ese es el eje central de la autoridad compartida. La autoridad compartida va al problema, ve la utilidad de resolver el problema y busca la solución, independiente del problema. Cuando los problemas comprometen la vida de las personas, hay que resolverlo. El cómo, de dónde voy a obtener los dineros, la modalidad de administración, son temas que hay que separar del objetivo central, que es las personas y su posibilidad de tener mejores tratamientos. ¿Pero a quién le podemos decir esto? Cuando un ministro de Salud tiene esta disyuntiva, debería ir al hospital de la disyuntiva. Deberíamos discutir todos el tema y no pensar que la disyuntiva se resuelve en una discusión entre un par de ministerios. Porque yo a ese ministro le puedo mostrar la lista de las muertes evitables. Es un tema que hablamos hace 2 o 3 programas atrás. Las muertes evitables son algo de lo cual nadie habla. Nadie habla porque como están enterrados, no marchan ni salen en las entrevistas de televisión. Y por lo tanto, no son tomados en cuenta en las decisiones. Yo creo que el acercarse a los hospitales que tienen los problemas y obtener información de los que tienen que tomar las decisiones de qué hacer con el escaso recurso, es una manera de darle más sabiduría a las decisiones. Y eso es lo que yo reclamo, porque es un problema que yo lo entiendo no solo nuestro, no solo del Hospital Sotero del Río, no solo de Paine, es de todos. Este es un ejemplo de cómo la autoridad tiene que ir al lugar de los acontecimientos, al lugar de donde están las personas que tratan de hacer el esfuerzo para resolver los problemas, de modo que las soluciones sean las más sabias posibles. Le voy a contar algo que no está en la discusión. La gente de Puente Alto y la Florida es la gente que tiene menor recurso hospitalario del área metropolitana. Si construyeran el hospital que estamos tratando, que es reponer el hospital antiguo Sotero del Río, y además construyeran el discutido hospital de Puente Alto, que fue noticia las últimas semanas, en el año 2020, o sea, en 6 años más, de nuevo la población de Puente Alto y la Florida volverían a ser la población con más bajo recurso hospitalario del área metropolitana. Yo creo que a la ministra le han contado de que estamos haciendo un hospital muy grande. Lo que no le han contado es que estamos haciendo un hospital muy chico. Lo que no le han contado, que la suma de todos los hospitales que están imaginados construir son insuficientes para la necesidad de las personas. Ante esta angustia, traté de ver si había un camino para llegar a la presidenta de Chile. Y no lo encontré. No hay un camino expedito para llegar a la presidenta de Chile. Hay unas páginas de internet en que la gente coloca algún tipo de reclamos, pero no hay una manera de ir a mirar cara a cara a la presidenta de Chile y decirle: presidenta, este es nuestro problema. No me siento faltándole el respeto a la presidenta de Chile al decirle esto.
cuando ella fue ministro de Salud, me nombró a mí miembro honorario de los servicios de salud, lo que significa que ella supone que mi actividad central en la vida es tratar de proteger el destino de los pacientes. Y yo sentí en ese momento, igual que cuando se nombra a un caballero medieval, sentí que ella me nombraba defensor de pacientes. Y por eso no me siento faltando el respeto. Pero sí le voy a contar a la presidenta que hasta donde yo pude buscar en internet es más fácil conseguir una entrevista con el Papa Francisco. Se lo estoy diciendo, querida presidenta, porque quiero que usted esté más asequible a nosotros que el Papa Francisco. Querida presidenta, y muchos de los que me están oyendo me dirán, ¿y qué pasó que elegimos a la presidenta? Si según usted dice, la presidenta entiende poco de esta manera directa de sentir la democracia. Y yo les voy a contestar, porque yo también elegí a la presidenta. La presidenta, si bien no tuvo estas experiencias que yo le contaba del período de la democracia, de mis primeros años de médico, de mis experiencias con Eduardo Frei Montalva y con Salvador Allende, ella vivió en un hogar de gente que sintió esa democracia como yo en este momento la echo de menos. Y yo pienso que todos nosotros, los que hemos sentido un cierto nivel de marginalidad del proceso social, votamos por ella porque ella trasluce en su cara ese recuerdo que a lo mejor surgió de su relación de niña con su padre y con su familia. Y yo creo que eso fue lo que vimos. No fue una votación milagrosa, fue la mirada de alguien que es capaz de, a través de los ojos, mostrarnos el fondo del horizonte. Yo quiero ayudarla a que se acerque a nosotros, a que busquemos los espacios, de modo de que cuando mis hijos cuenten historias de democracia, la recuerden así como yo recuerdo a Eduardo Frei Montalva y a Salvador Allende. Y así termina Conversando con Alfonso Díaz. Lo esperamos el próximo martes, en la misma hora y en el mismo lugar.